¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy tenemos un programa con varios invitados. Vamos a hablar de muchas cosas que están pasando en la provincia de Santa Fe por estas horas. Una semana particular porque tuvimos el feriado del 9 de julio en el medio y además estamos en el receso invernal en la provincia de Santa Fe con la particularidad de que la justicia ha comenzado la feria judicial el día miércoles. Diferente al resto de la administración pública, las escuelas y demás, ¿no? Pero hay varios temas, así que hay muchas cosas que han pasado en el ámbito político. La ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia, están todos preparando lo que va a ser la cumbre del Mercosur de los próximos días. Vienen varios presidentes de la región del Mercosur y con este tema del acuerdo con la Comunidad Europea, lógicamente que se torna muy atractivo el encuentro del Mercosur. Viene el presidente de Brasil, Bolsonaro. Dicho sea de paso, me dijeron que pidió más que Madonna cuando vino al país, que por el tema del agua, que no le gusta, que no tiene miedo de que le pongan algo en el agua. No sé, Galíndez, ¿se acuerdan el ayudante de Bilardo? No está acá en Santa Fe, así que no sé, las otras delegaciones ningún problema. Yo no sé si es la Copa América, qué le pasa a este señor. Evo Morales va a estar en la zona del hotel del UNLATE, Argentina, Chile, el Hotel Los Silos. Cada delegación tiene un lugar que lo toma como un búnker o el epicentro, donde paran las delegaciones, lógicamente. En el caso de Brasil viene complicado. Ganaron la Copa América, estuvo Bolsonaro en la cancha, no pasó nada, se animó lo que no se animó nadie, pero acá él tiene problema con las cuestiones del hotel y demás, que esperemos que se solucionen. Es el único que pidió que no circulen autos por la zona. Tendrá miedo de algún atentado, lo que sea. Hay un fuerte dispositivo de seguridad en torno a la figura del presidente o el mandatario brasileño. Incluso, digo esto para aquellos que viven en Santa Fe, en el hotel céntrico sobre calle San Jerónimo, donde va a estar él allí y la delegación de Brasil, hasta ponen inhibidores de señales telefónicas. Donde va Bolsonaro, nadie puede hablar por teléfono al lado. No quiere que toquen bocina por si tiene que descansar en algún momento. Y hay un cerco perimetral donde está prohibido el tránsito vehicular en el hotel. Después, donde sí, lógicamente, hay un dispositivo muy particular, es en la estación Belgrano, donde va a estar el epicentro de la reunión de la cumbre. Incluso dentro de algunos minutos una funcionaria, la secretaria general del municipio, va a estar hablando con nosotros de este tema. Vamos a hablar de las cuentas de la provincia, porque estamos en rojo casi 8.000 millones de pesos. Este es el último informe que la provincia publicó en la página web y que dice que en Santa Fe hasta el mes de mayo tenemos casi 8.000 millones de pesos en rojo. Y uno dice, si en 5 meses tenemos esta cifra, hay que sumarle lo que pasó con el mes de junio, que es el mes donde hubo muchos gastos por el tema de las elecciones, el tema del medio aguinaldo y demás. La verdad es que vamos a llegar a una cifra más que preocupante a fin de año. Se lo vamos a preguntar a Rubén Micli, porque él fue ministro coordinador en la gestión de Obey, trabajó en la transición Obey-Hermes Wiener. Bueno, ahora está trabajando al revés, en el sentido contrario, pidiendo informes a la actual gestión para el inicio de la gestión de Omar Perotti el 10 de diciembre. Así que vamos a hablar de esto, porque es sin duda un tema muy importante. En el plano político, varios aspectos. Los candidatos están, en el caso de los diputados nacionales no hay tanto movimiento, algunos están siguiendo de cerca porque la lógica que se nacionalice al ir juntos con la candidatura presidencial, no importa mucho cuáles son los candidatos a nivel de diputados nacionales, son todos conocidos. Algunos no quieren pasar por Santa Fe porque dicen, no, ahora con el tema de la cumbre nadie nos va a dar bolilla, así que van a pasar después de la otra semana. Estamos a menos de un mes. El 11 de agosto son las elecciones primarias y no hay mayores expectativas. Aquí en Santa Fe hay muchos dirigentes políticos que dijeron que no van a trabajar. Este no es un dato menor, porque al no haber una campaña local, presidentes comunales, intendentes, concejales y el resto de los cargos electivos, mucha de esa gente no quiere moverse, porque además hay que repartir la boleta. Previamente, o tenemos con 2 cuerpos, presidente y diputados nacionales, que es la forma de votar en Santa Fe. Así que nos vamos a ocupar de hablar, de hecho, va a estar con nosotros dialogando en minutos, Martín Rosúa y Paula Mascheroni.
candidatos de lo que antes llamaba Cambiemos, una de las listas en la interna de la provincia de Santa Fe. Vamos a tener la oportunidad de conversar con ellos. Pero ahora vamos a ver un fragmento apenas de lo que pasó en Rafaela, donde el gobernador Miguel Licha empieza a despedirse. Cada vez que va a un acto dice algo que estuvo tantas veces durante su gestión en ese lugar. Aprovechó el acto del 9 de julio, el acto oficial que se realizó en el departamento Castellanos, para decir lo siguiente. Escúchenlo. Los santafesinos sabemos que esta provincia da para más y sabemos también que el día que las políticas nacionales nos acompañen, que se vuelva a confiar en nuestras empresas, en nuestros productores, en su capacidad de producir, de innovar y generar empleo, esta provincia podrá cumplir el destino que desde el inicio la historia le tiene reservada, la de ser una locomotora del desarrollo nacional. Hoy es la última vez que me toca aquí en la ciudad de Rafaela presidir este acto como gobernador de la provincia. Hemos venido con frecuencia en estos 4 años, más de 20 veces he visitado la ciudad de Rafaela y también lo hemos hecho en todas las localidades de este hermoso departamento castellano. Hemos priorizado esta región dentro de nuestro plan de gobierno. Lo que reclamamos del país lo hemos practicado en Santa Fe, pensando la provincia desde el interior hacia la capital. Y el plan de obras que hemos encarado y concretado así lo atestigua. Destaco también el trabajo conjunto que hemos podido realizar en un marco de diálogo y de respeto con el intendente y con las instituciones de la ciudad de Rafaela, a quienes agradezco la colaboración prestada. Seguiremos visitando la ciudad, recorriendo el departamento, asumiendo desde el próximo 11 de diciembre las nuevas responsabilidades que los santafesinos me han encomendado. Aportaremos nuestra experiencia y nuestra visión de la provincia para colaborar con el nuevo gobierno, para que Santa Fe siga avanzando, para mostrarle al país que un cambio de gobierno no debe ser algo traumático, ni un volver a empezar todo de nuevo, que lo que decimos de que en esta provincia hay una calidad institucional superior a la del resto del país, es verdad. Muchas gracias, Rafaela. Adelante Santa Fe. ¡Viva la patria! Bueno, hablando de las cosas que pasan en los próximos días, uno de los acontecimientos es la remodelación del aeropuerto de Santa Fe. A alguno le puede caer mal, pero la verdad es que si había un lugar incómodo o poco presentable en la zona metropolitana, era el aeropuerto, antes se llamaba el aeropuerto Sauce Viejo. Depende de la provincia, tanto el de Rosario como el de Santa Fe. Pero ahora se llama Aeropuerto Metropolitano. Entonces está contento Santo Tomé, Santa Fe Capital, Sauce Viejo, no sé, perdió el nombre. Pero se hicieron estas remodelaciones porque se hace la cumbre del Mercosur, vienen todos los mandatarios, tantas delegaciones, 5.000 personas se calculan que vienen a Santa Fe. Así que de eso vamos a hablar en unos minutos, como mencionaba recién, y se arregló el hall, se arregló la parte del ingreso, la parte de aduanas, se arregló el aeropuerto, se lo comento para que lo sepa. Pero quiero comentar algo antes de ir a la pausa, que está relacionado a la cuestión política y de la importancia que tienen las redes sociales en todo esto. Lo menciono porque en la elección nacional ya se está hablando que mucho de la campaña se va a hacer por el teléfono celular. No es un tema menor este. En Brasil, la mayor difusión para la elección de Bolsonaro fue por el teléfono.
y sobre todo por los grupos de WhatsApp y demás. Así que ya se está hablando mucho de ese tema. Le cuento un ejemplo. Antes de la campaña nacional, había un senador de la provincia que grabó un video donde cuestionaba duramente al candidato que ganó, a Omar Perotti, un senador del Frente Progresista, radical. Y la verdad que le dijo a la gente que tenga memoria, pero una crítica, no tenemos tiempo ahora, si no lo pasaríamos. Pero una vez que ganó Perotti, salió a hacer otro video y que lo empezó a difundir por WhatsApp y dijo, bueno, ganó el candidato del justicialismo, nosotros lo vamos a apoyar. Dio el discurso vuelta totalmente, un giro total con respecto a sus declaraciones. Menciono este episodio porque ahora hay mucha gente que opina diferente a lo que opinaba en la campaña anterior. Y lo vamos a ver en lo que resta de la campaña nacional. Algunos candidatos tenían una postura para la provincia y tienen otra postura para la nacional. Jugaron de una forma en la elección provincial y van a jugar de otra forma en la elección de diputados y presidente. Porque usted va a ver candidatos... A ver, le doy un ejemplo. Hay alguien que ganó una elección por Cambiemos que ahora apoya Fernández. Es muy llamativo. Bueno, esto se está dando por estas horas en la política santafesina. Nosotros les vamos a contar los detalles también en los programas sucesivos porque ya en los próximos días se suma Carlos, así que vamos a hacer esos análisis de lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. Y en el ámbito del ámbito policial han pasado tantos episodios lamentables, sobre todo en la capital de la provincia, que ese es uno de los temas clave de cara a lo que viene. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando volvamos va a estar sentado aquí Rubén Miklis, el ministro coordinador de la época de Obey. Le vamos a preguntar de la transición y sobre todo de los números de la provincia de Santa Fe. ¿Con qué se va a encontrar Omar Perotti en las arcas provinciales? Eso después de la pausa. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el contador Rubén Miklis. Bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, María. A ver, por ahí algunos se olvidaron, pero es alguien muy conocido en la política, sobre todo porque era el ministro coordinador. Cuando en la última gestión de Jorge Obey, quien está con nosotros, actuó en esa transición cuando llegaba el gobierno de Esmer Wiener y bueno, en un papel clave, porque ahora también le han pedido que colabore, pero del otro lado, Exacto. Al revés, ¿no? Para pedir o ver los números. Hubo una reunión, básicamente, ¿qué hablaron en esa reunión? ¿Qué es lo que quieren saber? Bueno, básicamente le presentamos una nota con un cúmulo importante de información que le requerimos. Básicamente se refiere a la situación de la ejecución presupuestaria de recursos, de gasto y del plan de obras públicas. También alguna información referida a la situación del Tesoro, lo que serían las disponibilidades, la deuda flotante y la deuda consolidada. Y después algunas situaciones que tienen que ver con algunos organismos en especial, como puede ser el IAP o la Caja de Jubilaciones, la situación de la deuda del gobierno nacional con la provincia y algunas otras cuestiones de cargos y demás, pero básicamente entendiendo que es importante conocer hoy cuál es la situación presupuestaria y financiera de la provincia y sobre todo su proyección al cierre del ejercicio. Ahora, Rubén, yo tengo varias preguntas y algunas comparaciones, algunos pueden decir son odiosas. Yo creo que no, sobre todo en eso sirve. La nueva gestión asume el 10 de diciembre. El compromiso futuro es el medio aguinaldo del segundo semestre y el pago de los salarios de diciembre, lógicamente. ¿Qué pasó cuando asumió Wiener y se iba Obey? ¿Dejaron esa plata? ¿Se pudieron pagar sin problemas? No, lo pregunto porque no me acuerdo, ya hace unos cuantos años, 12 años casi. Sí, pasó mucho tiempo, las circunstancias del país son distintas.
la situación de la provincia es distinta, pero es bueno recordarlo, porque sobre todo para recordar el gesto político que tuvo en su momento Jorge Obey en el proceso de transición. Las disponibilidades que se dejaron, que eran los famosos 1.600 millones de pesos, sí, hoy actualizado en el orden de los 25.000 millones de pesos, eran suficientes para pagar toda la deuda que había, o sea que con la disponibilidad se pagaba la deuda y quedaba un superávit. Había un plazo fijo constituido con los fondos que se llaman del FUCO, que es algo así como un giro en descubierto que permitía hacer colocaciones a plazo fijo, y estaba constituido el fondo anticíclico. Claro. O sea, eran 3 elementos que permitían atender los sueldos y el aguinaldo sin problema, atender toda la deuda pública que había, y a su vez quedaba un escenario muy favorable para contener contingencias o encarar un plan de obra a través del Fondo Anticíclico y de Obras Públicas. Y a su vez también se dejó formalizado un presupuesto totalmente equilibrado y con crédito suficiente para atender todo el plan de obras públicas que había en ese momento. Bueno, ahora te paro y te hago algunas preguntas para hacer un poco de memoria, porque vos lo conociste bien al ingeniero Obey, y la pregunta que me sale, ¿era amarrete o era austero? Porque yo recuerdo que incluso dentro del propio justicialismo, muchos le criticaron, ¿cómo le va a dejar plata a los socialistas? Que lo hubiese usado en la campaña. Pero vos eras parte del gobierno, vos eras uno de los brazos derechos de Obey. ¿Cómo lo viste vos a eso? No, era una administración con una total responsabilidad en el uso de los manejos públicos. Digamos, nosotros habíamos adherido oportunamente a la ley de responsabilidad fiscal y dentro de esos reglas o parámetros que había que cumplir con el equilibrio fiscal. Y nosotros tuvimos en todos esos años equilibrio e incluso un leve superávit. O sea que no es más que administrar la cosa pública con el mismo sentido que uno administra la cosa privada. Está bien, pero vos sos contador, Rubén. Sí. Y vos sabés que a veces el eterno problema con los ministros de Hacienda o los contadores es el ministro de Hacienda o el secretario de Hacienda de un municipio dice no hay más plata, pero la política dice bueno, pero necesito hacer este gasto, ayuda social o lo que sea. Y empieza el tema de la sábana o de la frazada corta o larga, es eterno ese problema. Sí, bueno, pero por eso hay que ser muy claro en entender los conceptos que conformaban esos 1.600 millones que se dejaron. Parte de eso eran casi algo menos de 400 millones de pesos, eran el fondo anticíclico. El fondo anticíclico es una reserva que uno tiene para atender emergencias, inundaciones, sequía, o cualquier tipo de hecho climatológico que afecte la economía o la población. Y también un fondo que permitía hacer obras públicas cuando la recaudación caía. Y a su vez, lo más importante que hoy lo podemos ver, anticíclico, ¿por qué? Porque permitía sostener el nivel del gasto corriente de la administración pública aún en circunstancias de caída de la recaudación, que es lo que está pasando hoy. Hoy tenemos casi un año de caída de la recaudación en términos real, lo que va a llevar que en algún momento haya que hacer una reducción en el gasto o equilibrar de algún modo los gastos con los recursos porque no hay un saldo que no hay financiamiento. Bueno, ahí yo tengo varias preguntas, porque mirando el último corte, que es ahora al mes de mayo, estamos casi 8.000 millones de pesos en rojo. Exactamente. Con 5 meses. Bueno, exactamente. Entonces, si uno tuviera operativo un fondo anticíclico, uno hoy lo aplicaría a ese déficit y eso permitiría un normal desenvolvimiento de la provincia en todos los sectores y también permitiría sostener el nivel de obra pública. Al no tenerlo, indudablemente la mirada es distinta y habrá que ver cuáles son los mecanismos para llegar a un equilibrio en el corto plazo. Tengo una pregunta. En esa época de cuando estaba terminando Obey, ingresa Wiener. ¿Quién hizo el presupuesto de ese año, el primero de Wiener? Lo habíamos hecho nosotros, lo presentamos nosotros y se aprobó con ese formato. Está bien, pero Wiener pidió mirarlo, sobre todo por el tema de la obra pública, cómo se van a destinar los fondos. No, sí, pero habíamos acordado pautas generales y lo presentamos, pero como era un momento digamos, que la provincia tenía un equilibrio fiscal y había fondos para atender, después hubo decisiones del propio Wiener que cambiaron el plan de obras públicas,
pero en definitiva eran cambios de créditos presupuestarios, pero no en cuanto al total de la partida. O sea, siempre hubo en el ejercicio siguiente crédito y fondos suficientes para atender el plan de obras públicas. Claro, bueno, pero ahora estamos, si tenemos casi 8.000 millones de pesos en rojo, cuando uno mira la proyección a fin de año, iba a estar como mínimo el doble de esto. Y uno debiera pensar que haciendo una regla matemática daría más que el doble, pero bueno, ahí un poco es la mirada que queremos poner en este tiempo de transición, en que no haya gestiones que empeoren esta situación. No quisiéramos hacer un cálculo proporcional, entendemos que puede haber acciones de gobierno que hagan que se disminuya ese efecto. Está bien, está bien. A ver, yo entiendo eso, pero acá falta junio, que fue el mes de las elecciones. Lógicamente hubo, a ver, yo lo vi, notorios, se inauguraron muchísimas obras, para terminar las etapas hay que pagar también, o habrá que suspender todo de aquí hasta el fin de año para no hacer nada, ¿no? De todas las licitaciones que se llamaron, por ejemplo. Claro, bueno, de por sí tendríamos que agregarle a ese déficit alrededor de 3.000 millones de pesos, que sería el aguinaldo que se pagó en junio. Sí. Así que la situación ya empeora en ese sentido. Pero por eso nosotros pedimos, junto con ese detalle de información presupuestaria y contable y financiera, cuál es la situación de un montón de obras públicas, ¿no es cierto?, que están en proceso de licitación. Entonces, eso no quiere decir que hoy tenemos una posición tomada por alguna obra en particular. Habrá que saber para cada obra cuál es el monto, la fuente de financiamiento que tiene y cuáles son los plazos de ejecución y desde cuándo empieza a devengar gasto, para poder a partir de eso llegar a consensuar alguna política con el gobierno actual. Es distinto una situación de una obra que tiene un financiamiento, digamos, con un organismo internacional ya prefijado, que otra obra que se financia o se sustenta solamente con rentas generales. Ahora, en materia de deuda, Santa Fe ha tomado algunos créditos en los últimos tiempos, en algún momento 500 millones de dólares. No son cifras tan significativas, pero que va a haber que empezar a pagarla el año que viene o el otro año. Y siempre hay un periodo de gracia inicial. Sí, Santa Fe tiene un total de deuda baja, está dentro de la provincia menos endeudada, eso ya venía de años anteriores y no ha cambiado sustancialmente. Pero sí también es necesario destacar que esos 500 millones de dólares tomados hace unos años van a empezar a impactar el año que viene. Entonces no fue un crédito que tenía una amortización de largo plazo, como son normalmente los créditos del BID o del Banco Mundial, que son a 10 o 15 años, sino que era un crédito de corto plazo de gracia y con una amortización en 4 años. Y a su vez lo que por ahí impacta en forma más inmediata es el valor de la deuda flotante. O sea, a partir de los déficits sucesivos se genera un valor de deuda flotante que presiona junto con los sueldos en forma inmediata en la caja de la provincia. Me quedan 3 temas para abordar. Uno está relacionado al tema de la planta de trabajadores. Yo vi en Rosario, también en Santa Fe, reclamo de los gremios, dice, hay 4.500 empleados que tienen que pasar a planta permanente. Y uno empieza a averiguar de qué sectores. Una cosa es un docente, otra cosa es un policía o una enfermera, y otra cosa es en la planta de la administración de la provincia. ¿Qué ves vos sobre eso? Porque, de hecho, hay contratos precarios trabajando en el Estado provincial. Bueno, el propio Faría indicó una cifra mucho menor a la que hoy se conoce públicamente o que ha tomado Estado público. ¿Qué dijo? ¿De cuántos? Hablaba de algo más de 1.000 contratos que podrían estar, digamos, sin regularizarse en el ámbito de toda la administración. De todos modos, tampoco hay un trabajo hecho sobre el particular y será una cuestión que en este transcurso se va a ir conociendo, conocer en detalle cuáles son los contratos, qué tipos de contratos, qué antigüedad tienen, porque debemos considerar que en la gestión socialista hubo 2 leyes de blanqueo, digamos, de situación laboral. Sí. Razón por la cual uno debiera pensar que no debiera haber una cantidad muy grande, a lo cual debemos también agregar que la legislatura acompañó siempre todos los pedidos de mayores cargos.
Eso, vos que sos... Sí, me acuerdo, sí. No, es más, y la provincia tiene de por sí muchas vacantes. Entonces, va a ser un trabajo fino que hoy está a cargo de los actuales funcionarios y que en la medida que ese trabajo se vaya acotando en cuanto a su dimensión y conozcamos los formatos, bueno, se verá cuál es el mejor mecanismo para resolverlo. Hay otros ítems que me preocupan, que son el tema de la caja de jubilaciones, el tema de IAPOS y el tema de la asistencia en recursos económicos a la salud de la Municipalidad de Rosario, que es municipal, pero que la provincia ha estado desembolsando permanentemente recursos para asistirlos. ¿Cómo ves vos el tema de IAPO, el tema de la caja? Bueno, el IAPO se ha tornado un tema preocupante desde hace ya un año, o capaz un poquito más, porque llamativamente pasó de una situación de superávit importante y sostenido desde, podríamos decir, de que se hizo el blanqueo de los sueldos, ya por los años 2008 se terminó de blanquear. Venía el IAPO con una situación de superávit y aparece abruptamente un déficit importante que no se ha podido corregir en estos 2 últimos años. Entonces, bueno, nosotros pedimos ahí cuál es la situación actual para a partir de eso después ver cuáles son las correcciones que tiene en marcha el gobierno. En la caja de jubilaciones es una situación distinta porque el déficit de la caja está en cierto modo garantizado el financiamiento por el gobierno nacional, pero hay una deuda importante. El último ejercicio con el cual el gobierno nacional cumplió fue el año 2017. Durante el año 2018 y 2019 viene transfiriendo importes a cuenta, pero si sumamos los saldos que va a haber en estos 2 ejercicios, vamos a estar entre 8 y 10 mil millones de pesos a fin de año que la Nación le va a deber a la provincia por el régimen previsional. En esto hay que destacar que ha habido un avance importante porque lo que se llamó el proceso de armonización, en cierto modo técnicamente está resuelto. Así, razón por la cual es nada más que una cuestión de conocer el número final y acordar con el gobierno nacional los momentos de transferencia. Rubén, me queda breve, lo más breve que puedas, el tema de la salud o asistir, que hubo varios desembolsos, y de hecho algunos sin autorización del Consejo de la Ciudad de Rosario, que se tornó en un paliativo permanente. Eso cambió, fue creciendo la asistencia al sistema de salud de Rosario, se ha tornado cifras millonarias ahora, razón por la cual lo que simplemente por ahora hemos pedido es cuál es el total presupuestado y el total que se ha devengado en estos 6 primeros meses, para saber si hay saldos pendientes de transferir o en todo caso cuál es la evaluación que ellos hacen respecto a esa situación. Y por último, cuando vos estabas en la gestión de Jorge Obey, y de hecho una de las cosas que se destaca de la gestión de Obey es el tema que administraba la provincia con pocos funcionarios políticos. ¿Cuántos eran? ¿Vos te acordás o no? ¿No tenés la cifra esa? Sí, no llegaban a 400 funcionarios en total y hoy tenemos una planta de arriba de los 1000. Ahora, ¿ustedes eran muy buenos o trabajaban más? ¿Por dónde pasaba la situación? Bueno, nosotros teníamos un gabinete con mucho compromiso, con mucho trabajo, pero bueno, por ahí es una decisión, digamos, de cada gobernador qué formato le quiere dar Estado y cómo cumple las funciones y qué responsabilidad le asigna a cada uno. Pagaban pocos viáticos. Yo he charlado con muchos de los choferes que estaban en esa época y que después estaban en la gestión socialista y me dice, no, dice, con Obey no nos pagaban los viáticos, cobrábamos poco, me dice. La situación de superávit tenía que ver también con un compromiso muy fuerte del cuidado de los fondos públicos, en todo sentido. Entonces me parece que uno que desde la política tiene que dar el ejemplo y me parece que en ese sentido el gobierno de Obey, como hubo otros también, incluso anteriores, me parece que fue un ejemplo de eficiencia y de austeridad respecto al gasto político. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe.
Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la secretaria general del municipio, la doctora María Martín. Bienvenida al programa, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, muy bien. Bueno, ella es funcionaria del municipio, está Corral, después está ella, es la secretaria general del municipio. Pero la capital de la provincia, digo esto para todos aquellos que nos ven en otros lugares de la provincia, está viviendo un momento muy particular porque estamos a horas de la cumbre del Mercosur. Y la verdad es que Santa Fe está transformada, hay muchísima gente extraña que dice, ¿quiénes son? Hay gente de traje y ahora estamos en receso, uno dice, van al banco. ¿Por qué tanta gente que por ahí no conocemos? Pero todo esto tiene que ver con la cumbre del Mercosur. ¿Es así, doctora? Es así, la verdad es que estamos muy contentos porque la ciudad se prepara para un evento de suma trascendencia. Hace años era impensado que la ciudad de Santa Fe se pudiera convertir en la sede de este evento tan trascendental para todo lo que tiene que ver con el Mercosur. Y los días, a partir del día 14 al 17, vamos a recibir la presencia de los presidentes de los distintos países. ¿Confirman los presidentes con anterioridad, sí, o hacen, digo por una cuestión hasta de seguridad, de planear recibirlos de la mejor forma? Sí, tenemos la confirmación del presidente de Paraguay, del presidente de Uruguay, del presidente de Brasil, lógicamente el de Argentina, y también de los estados asociados de Bolivia y de Chile, que también van a estar acompañándonos en estos días, que el acto principal es el 17, que es el momento de la asamblea, y los días previos se va gestando el contenido para esa asamblea del 17. Lógicamente que cada presidente o mandatario viene con su canciller o gente que trabaja en el área del Mercosur. ¿Cuánta gente se espera que llegue a Santa Fe en las próximas horas? Bueno, nosotros estimamos que nos van a visitar alrededor de 5.000 personas. Este era el cálculo inicial. Después tuvimos la noticia de este acuerdo que se firmó con la Unión Europea, que generó mucha expectativa y tuvimos una demanda adicional en el último tiempo, pero las delegaciones, solas para que ustedes tengan una referencia, alcanzan las 700 personas que van a acompañar, y tenemos acreditadas cerca de 300 personas de la prensa internacional, así que la verdad que es un momento de mucho disfrute para la ciudad porque vamos a estar en la vidriera y nos van a ver de la mejor manera, porque vos sabés que cuando venían las visitas del canciller en los días previos a que se defina como sede de la ciudad de Santa Fe, que es un proceso que José inició ya hace algunos años, quedaron asombrados de los lugares emblemáticos que tiene la ciudad. Verdaderamente el Museo de la Constitución, la propia Estación Belgrano, que es el lugar donde va a funcionar y que va a ser el epicentro de la Asamblea de los Presidentes, el Molino Marconetti, que es donde se están realizando las acreditaciones de esta gente que conversábamos, son lugares que son extraordinarios y que la verdad que Cancillería también quiso elegir un lugar para mostrar en el interior del país, así que estamos muy contentos con esta noticia de que tengamos esta sede, ¿no? Ahora, María, es lógico que al haber tantos mandatarios, una de las responsabilidades mayores es la seguridad. ¿Cómo se trabaja en esto? ¿Lo maneja Cancillería directamente? ¿Qué fuerzas están participando en esto? Bueno, como vos bien señalás, se trata de niveles máximos de seguridad por la presencia de los primeros mandatarios de los países. La coordinación de las fuerzas de seguridad la hace Nación con provincia. Nación a través de las 4 fuerzas de seguridad, de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, que lo que están haciendo es diagramar tareas previas de tarea y que después nos han recomendado tener una serie de lugares vedados al tránsito vehicular. Inicialmente creímos que las molestias lógicas que genera un evento de estas características para los vecinos iban a ser muchas, porque había que acreditarse y se iba a cerrar un lugar. Bueno, finalmente celebramos la buena predisposición de Cancillería y de las fuerzas de seguridad que, primando el objetivo de seguridad, establecieron una zona de restricción, pero que es solo vehicular, que es en el entorno de la Estación Belgrano, que es el día 17 concretamente, que abarca las calles Maipú y Balcarce, y en realidad es Güemes la zona, pero en Güemes sí se va a poder transitar desde Avellaneda hasta el Puente Oroño. En esa zona no se va a poder ingresar el auto. Nosotros estamos conversando con todos los vecinos de la ciudad, de la zona, para avisarles que el día anterior lo van a tener que dejar afuera, y la restricción única que va a haber en la zona el día 16 es que a partir de las 7 de la mañana se va a hacer un operativo muy similar al que se realiza los domingos, que cuando tenés tránsito por Puente Oroño, la mano sentido oeste de Boulevard va a estar sin circulación. El resto va a ser normal, con alguna afectación adicional también en la zona del Intertower,
que es uno de los hoteles en los que se alojan las delegaciones presidenciales, que también va a tener vedada la circulación vehicular en esa zona. A ver, para ser más práctico, afecta esas dos zonas de la ciudad, el resto no hay problemas con el tránsito. ¿Va a haber también feriado provincial? Bueno, lo que estamos, en realidad esa es la afectación que va a haber de modo permanente, ¿verdad? Sí. Pero lo cierto es que cada vez que una delegación presidencial se moviliza en la ciudad, se generan una serie de interrupciones parciales de tránsito, porque se hace a través del mecanismo de cápsulas de seguridad cuando se circula. Entonces es probable que la ciudad tenga algunas afectaciones. Por eso nosotros decimos que el miércoles, en el caso del municipio, va a ser feriado, va a ser asueto municipal. Lo mismo conversó José con el gobernador, que dijo que lo iba a avisar en los próximos días, y eso también ocurría, porque lo que no queremos es generar complicaciones adicionales para los propios residentes de la ciudad, y para que la cumbre se desarrolle de la mejor manera no es conveniente que haya mucha circulación de personas, ¿verdad? Hay una ventaja por las vacaciones, no hay escuelas, por ejemplo. Exactamente, eso ayuda porque hay menos movimiento, también, bueno, hay feria judicial, hay varias instituciones públicas que no están con actividad, entonces eso también asegura un mejor desarrollo de la cumbre, que recordemos que se trata de un evento histórico que le trae a la ciudad un montón de beneficios. Por un lado, por supuesto, estar en el epicentro del mundo, digamos, siendo el Acuerdo de Santa Fe un acuerdo histórico por estas novedades recientes que tuvimos, pero además significa actividad económica, significa que nuestros hoteles trabajen, que nuestros gastronómicos tengan oportunidades. Esto es un evento de una envergadura que la ciudad nunca había visto y que probablemente hace años atrás era impensado. Y no es casual, porque insistimos con esto mucho con José, porque la ciudad se dio dos estrategias. Por un lado, una estrategia de involucrarse en lo que pasa en el mundo, de generar vínculos internacionales. Tenemos ejemplos muy valiosos como el de la Unión Europea, que nos permitió arreglar y poner en condiciones el mercado que antes era un edificio abandonado, y la verdad que hoy es un espacio emblemático de Constituyente, que se lo visitan a diario los vecinos. Lo mismo con la reserva del Fondo Francés, que estamos haciendo toda la Costanera Oeste, el vivero de sitio. O sea que esos beneficios de la internalización la ciudad los ha visto. Estamos también en la red de ciudades resilientes, que eso también es una cuestión muy importante para la ciudad, cómo gestionar el riesgo, cómo prepararnos para los desafíos que tiene la ciudad. Y por otra parte también una ciudad de eventos. Santa Fe se caracterizaba por ser una ciudad chata, una ciudad gris, y lo cierto es que en el último tiempo tuvimos Tecnópolis, tuvimos eventos de gran envergadura que nos posicionan como una ciudad muy importante dentro de lo que es el escenario nacional, ¿no? ¿Hay algún lugar, un margen para algo recreativo? Digo, para ver el Museo de la Constitución, que es extraordinario. En eso, la verdad, digo de paso esto para toda la gente de la provincia, la gente de Rosario. Si quieren, no vayan a ver el puente colgante, no coman alfajores santafesinos, pero vayan a ver el Museo de la Constitución. ¿Hay tiempo para eso en la agenda? Se están programando. Vos sabés que eso, la verdad que lo del museo es una cosa tan extraordinaria, porque todo el mundo que nos lo ve, queda absolutamente sorprendido por la escala, porque primero que está en un lugar extraordinario. La verdad es que el paisaje que acompaña el desarrollo del museo, que es un museo hecho para convivir con las crecidas del río, que es extraordinario, y además tiene tecnología de punta. La verdad que estamos muy contentos. Además, a nivel internacional es bueno, ¿no? O sea, no es que es bueno para lo nuestro. Absolutamente. El otro día conversábamos con José, si uno se fija los comentarios de la gente que lo visita de toda la provincia y del resto, la verdad es que quedan maravillados, porque la idea también de eso es aprovecharlo, porque en Santa Fe es la ciudad de los acuerdos, como decimos siempre, porque acá se dictó la primera Constitución y la reforma inmediata del 94, que fue la última reforma a la Carta Magna, y así como la ciudad de la Casa de Tucumán el 9 de julio, Rosario, el Monumento a la Bandera, bueno, nosotros tenemos el orgullo de decir que somos sede de la Constitución Nacional. Vaya, sí es importante, y la verdad es que la ciudad no tenía un espacio que reconozca esa situación, así que estamos tratando de generar algunas actividades de agenda también para que cuando tengan tiempo las máximas autoridades se pueda optimizar, porque la verdad es que es un motivo más para sentirnos orgullosos. ¿Va a haber algún recibimiento de parte de José Corral, del intendente, a los visitantes? Sí, claro. ¿Está previsto? Sí, por supuesto, como anfitrión de la sede y como, digamos, el miembro del local, digamos, y autoridad, va a recibir a tanto los cancilleres como los ministros, va a estar cercano a los presidentes. ¿Se puede saber qué van a comer o no? Todavía no lo sé yo concretamente, pero
son exigentes con la comida. Sí, con todo. Ya hay básicamente. uno que no quiero nombrarlo, me dijeron que no quiere tomar ni agua de Santa Fe, que tiene miedo al bidón de Branco. No conozco tanto. Pero bueno, o sea, está previsto. Sí. El intendente los va a Sí, agasajar. así es. También el gobernador, por supuesto, como gobernador Claro, de la provincia, naturalmente, ¿no? son actividades institucionales muy importantes, ¿no? De hecho, quedó bien el aeropuerto. El aeropuerto a mí por lo menos no me gustaba el aeropuerto de Sauce Viejo. Lo han remodelado, arreglaron Sí, el son bar. obras muy importantes porque en la zona metropolitana es la vía de comunicación. Siempre hemos conversado, además. Es un aeropuerto que tiene que tender a ser internacional y mejor que se vayan adecuando. La verdad que los últimos arreglos lo ponen, que incluso en la visita de Cancillería era uno de los requisitos que pedían a provincia también como para adecuarlo para que se puedan recibir las delegaciones, ¿verdad? Claro, porque vienen muchas delegaciones del exterior. Exactamente. Y con respecto al temario, así, ¿a la municipalidad le han dejado algún lugar o ustedes los van a auxiliar o todo maneja Cancillería? Hay mucho recelo con eso. No, es? la verdad que nosotros llevamos adelante una excelente tarea con Cancillería. Han sido... Bueno, el canciller es santafesino. Sí, Si esa no es la somos ventaja. si no somos locales ahí. Conoce absolutamente todos los lugares, sabe, él es nacido y criado en esta ciudad, así que la verdad es que las conoce tanto como nosotros y hemos conformado un muy buen equipo con todos sus asesores que han sido siempre muy generosos y muy abiertos a trabajar en equipo y saber qué cosas se pueden resolver, cuáles cosas hay que trabajarlas en distinto. Y honestamente nos hemos sentido muy a gusto porque siempre estuvo la decisión de superar las dificultades lógicas, que ninguna sede nace preparada para ser sede de Mercosur. Entonces ese camino había que desandarlo y la verdad que siempre hubo una decisión firme y clara de que sea la ciudad de Santa Fe la sede y trabajar para resolver temas como por ejemplo el del aeropuerto. En los hoteles sabemos que algunos requisitos 5.000 también... personas juntas, que vengan todos juntos 3, 4, 5 días, no es fácil atender. Totalmente. Incluso satisfacer la gastronomía, que coman todo, es bastante complejo. Será un esfuerzo como santafesinos también que deberemos llevar adelante para también marcar un precedente y que la ciudad quede como uno de los lugares en los que se es buen anfitrión, que los eventos salen bien, que los acuerdos quedan sellados permanentemente. La foto del Mercosur con los presidentes va a ser debajo del reloj emblemático en la estación Belgrano. Está decidido, ahí va a ser. Esa foto va a ser una foto extraordinaria que va a quedar en la memoria de todos porque la verdad que sea nuestra ciudad es un motivo de mucho orgullo. Bueno, queda un evento importante también que es el tema del debate presidencial. Va a haber 2 debates, está por ley, y uno es en Santa Fe. Así es. Así que otra vez Santa Fe va a ser sede. Sí, con mucha expectativa también, eso en un trabajo conjunto con la universidad. Además va a ser en el Paraninfo, que es ese edificio tan extraordinario de la universidad, lo que va a generar mucha atención, además, en un sano debate democrático que es tan necesario para que la gente escuche, que los candidatos cuenten sus propuestas y que también se haya elegido la ciudad de Santa Fe. Demuestra que el trabajo persistente y que establecerte en una agenda también da la posibilidad de que te tomen como opción para muchas otras actividades que son muy importantes para la ciudad, ¿no? Bueno, me queda una pregunta más y que tiene que ver con un evento. ¿Se hace la carrera del Super TC 2000? Porque se dijo, parece que no se hace, porque los fondos van a la cumbre del Mercosur, está el tema del debate presidencial. ¿Se hace la carrera? ¿No se hace? Bueno, en estos días el intendente le pidió al gobernador una colaboración para ver si era posible realizarla, porque hoy el municipio... ¿Cómo una colaboración? ¿No pone plata la provincia? No, en los años anteriores de las ediciones del TC en la ciudad de Santa Fe no, por eso... El año pasado les cortaron la luz. Me acuerdo, hubo un lío ahí, estaba la discusión de la transformador, sí, con la Estaba la discusión de la EPE que finalmente no estaban mal nuestros cálculos, estaban bien nuestros cálculos, eso es una buena noticia. ¿Estaban bien los cálculos? Sí, después firmamos un convenio me acuerdo, con posterioridad y una vez que se pudieron hacer las evaluaciones técnicas y demás, la medición, estábamos en la mitad de esa discusión, que por supuesto que necesitaba racionalidad la discusión, claro, porque era un evento para la ciudad. Si la provincia colabora con esto, la idea es poder desarrollarla, pero si no, también nosotros consideramos que es un momento de transición, que nosotros tenemos que ser responsables en esto. Estamos esperando... La provincia puso plata en Rosario y en Rafaela, 2 carreras en mayo, en un mes. Así es. Y de hecho el TC, que es muy caro también, o sea, ¿ustedes qué piden? ¿Un trato igual como ellos o más o menos así? Sí, lo que queremos es ver si hay voluntad de la provincia también de que la carrera se realice, porque esto se necesita un trabajo articulado, si no es imposible.
y más en el momento en el que estamos. Por eso estamos esperando una respuesta que cuando la tengamos tomaremos las decisiones que corresponden. O sea que por ahora no es oficial. Nosotros ya le enviamos una nota al gobernador. Cuando tengamos la respuesta vamos a tomar las decisiones que corresponden. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Sinmordaza.com, otra mirada de la información en un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Tenemos 2 candidatos a diputados nacionales. Está con nosotros Martín Rosúa. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y además Paula Mascheroni, de acá de la capital de la provincia. Gracias por estar. No, Paula. por favor, gracias a vos. Bueno, hay muchos temas para hablar. Primero porque estamos en una campaña corta, porque el 11 son las elecciones, así que hay poco tiempo. Y al mismo tiempo, bueno, después con algunos entre meses de ahí iban con boleta corta, boleta larga, pero ustedes están en campaña, son parte de lo que antes llamábamos Cambiemos. En tu caso, con mucha visibilidad en Rosario, porque fuiste concejal y funcionario de la Municipalidad de Rosario. Sí, tal cual. ¿No? Martín, ¿cuánto hace tiempo que estás trabajando en política? Militando desde los 18 años que fui, me afilié al radicalismo. ¿Sos abogado? Soy abogado. Sí. Hice una maestría en Economía en Buenos Aires y soy abogado de la UNR. Ajá. Así una mezcla de formación. Pero milito desde siempre en el radicalismo. En tu caso, Paula, vos tenés el problema del apellido. Sí. Decimos Mascheroni y ya sabemos familia política. Sí, es verdad, pero al igual que Martín, hace más de 22 años que soy militante radical, que venimos trabajando dentro del partido. Por ahí mi visibilización fue más con el tema del Foro de Mujeres Radical y todo el trabajo que estamos haciendo con las mujeres dentro del partido y de cara afuera del partido, digamos, entendíamos las mujeres que teníamos que llevar al radicalismo a esta transformación y sumergirlo en este movimiento que nos excedía hasta como país, porque este movimiento de la amplitud de derechos de las mujeres se trabaja a nivel mundial. Entonces un grupo de mujeres hace unos años que empezamos y le dimos conformación a este espacio que es el Foro de Mujeres Radicales de la provincia de Santa Fe, en el cual el año pasado hicimos un encuentro nacional de mujeres que vinieron más de 2.000 mujeres a la ciudad, y bueno, y venimos trabajando todo lo que es la política de género, y bueno, mi militancia fuerte viene de esa mano. En el caso de ustedes, componen una lista, todos radicales son. Todos radicales, tal cual. De diferentes lugares de la provincia, hay mucha territorialidad, vi. Precisamente creo que es una de las características más acentuadas de la lista, esa que tiene una gran territorialidad que representa de este a oeste y de norte a sur a toda la provincia de Santa Fe. Y en este caso, con algo muy especial, porque la pregunta es siempre, esto se va a terminar polarizando, uno imagina ese escenario, y como tenemos, no es boleta única que va separado, va todo junto, ¿hasta dónde tracciona el tema de los diputados o el tema se define por los candidatos a presidente? Mira, yo creo que Argentina tiene un sistema muy presidencialista y es muy fuerte el tema de las personalidades de los candidatos. Entonces la gente tiene tendencia a votar presidente. Nosotros lo que buscamos es que además a veces uno tiene la misión de poder despertar cierto debate público en cuestiones que a veces pasan de manera intrascendente y que son muy importantes. ¿Quiénes son los diputados? Es muy importante, porque esos diputados son los que van a votar las leyes que son las que regulan el funcionamiento de un país. Para nosotros, que diputados radicales nos incorporemos a la Cámara, al Congreso de la Nación, creo que es muy importante porque somos históricos representantes de las clases medias, de los sectores productivos, de las pymes, del federalismo, de las decisiones políticas y no tanto vinculadas a la tecnocracia. Entonces creo que si bien tenemos muchas cosas en común que nos hacen formar Junto para el Cambio, a integrarlo, a impulsar la candidatura de Macri y de Pichetto, también tenemos algunos matices que nos diferencian y que está muy bueno utilizar este sistema democrático de las PASO para dirimirlos. Ahora viene la parte complicada, porque uno dice, bueno, en las últimas semanas aparecen en discusión y sobre todo en los últimos días el tema del mercado europeo y el Mercosur, que digamos cambia un poco el eje de la discusión, pero la cuestión económica está en el medio de todo esto. La pregunta es, Macri ha bajado en las encuestas, o venía bajando, después de hace 2 años, cuando Cambiemos había arrasado la provincia, y no es lo mismo hacer campaña hoy que hace 2 años. Está bien, entiendo esto de la coyuntura que ahora hay algunos temas que lo ponen, la apertura con Pichetto y demás, pero ¿qué pasa cuando ustedes están recorriendo la provincia? ¿Qué les dice la gente?
Creo que la gente diferencia dos cuestiones muy importantes que a veces son temas complejos, pero la gente lo diferencia perfecto. Una cosa es la macroeconomía, Sí. son temas estructurales que se han resuelto y que no se resolvían hace 70 años. Hoy Argentina está llegando al déficit fiscal cero, hoy Argentina ha dejado de emitir, el Banco Nación deja de financiar al Tesoro y hoy Argentina estamos a punto de alcanzar el superávit energético y por primera vez en mucho tiempo estamos exportando más de lo que importamos. Es decir, las bases estructurales de una economía sana las tenemos y las hemos conseguido con errores, con sacrificios, con muchísimos desaciertos. Ahora bien, eso no se traslada todavía a la microeconomía. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de inflación muy importante que hace tener tasas altas y la inflación con tasas altas genera un proceso recesivo. Pero si vos ves las tendencias, no solamente cómo nos sentimos hoy, que sentimos que nos falta dinero en el bolsillo, si vos ves las tendencias ves que la inflación empezó a disminuir y que al mismo tiempo empezaron a disminuir las tasas. Esto nos va a llevar a que en un breve plazo tengamos una reactivación de la economía muy importante, que obviamente ya viene impulsada en algunos sectores que le está yendo muy bien, como el campo. Acabamos de tener una cosecha récord histórica y en el interior de la provincia ese derrame económico que genera el campo lo vemos automáticamente. Y las medidas esas las veíamos ya en marzo, abril, lo que explicaba Martín, que se empezaba a generar, pero el impacto iba a llegar recién en julio, agosto, lo que, como él decía, la microeconomía, que de los pueblos es lo que la gente siente en el bolsillo. Ahora, y tengo una pregunta sobre eso, porque si hay un lugar donde a Macri le fue bien es con el sector agropecuario. Sí. Nadie puede desconocer eso. Y mirando el mapa de la provincia de Santa Fe y cómo se votó en las últimas presidenciales, también aparece ese lugar como el lugar más fuerte. ¿Vos crees que esa gente lo va a volver a apoyar? Yo creo que sí, yo creo que después de esta mejora, como dice Martín, la gente no quiere retroceder, no quiere lo que ya hemos vivido. La pregunta es entonces, ¿es por un miedo a la 125, al kirchnerismo, lo que sea? No, es un acompañamiento. Yo creo que, como decía Martín, hay cuestiones que fueron equivocadas y uno hizo el esfuerzo y nosotros desde adentro queremos tratar de corregirlas y, como así afianzar las que se hicieron bien, corregir aquello que se hizo mal para de cara a seguir construyendo. Y bueno, yo creo que ese voto de confianza va a estar en este sentido de que se están haciendo las cosas bien, digamos, esto de la macroeconomía, de tener un país serio, de que las instituciones funcionen, no tanto ya por el no volver, que es importante. Yo, si vos me lo preguntás, sería un retroceso enorme. Yo tengo una pregunta ahora más directa. No es para que hable mal de Angelini, que ustedes están compitiendo. Pero yo lo conozco de toda la vida, además, Federico. Tengo muy buena relación. Bueno, la pregunta es, ¿por qué razón hay que votarlo a ustedes y no a la otra lista con la que compiten en esta elección interna? Que de última van a tener que ir juntos todos en la general, lógicamente, ¿no? Porque si bien, mira, cuando se formó Cambiemos en el 2015, se formó porque había que interrumpir el ciclo de populismo autoritario en el que nos estaba llevando el kirchnerismo, que parecía, con el vamos por todo de Cristina, parecía que iba a ser indeterminado y que no sabíamos hasta dónde podía llegar. Para poder lograr interrumpir ese ciclo tuvimos que formar Cambiemos, que Cambiemos fue ponernos de acuerdo en temas comunes entre los sectores que creemos en la República, en la defensa de las instituciones y en la ética, en el ejercicio de la función pública, si bien tenemos orígenes y visiones distintas. Bueno, ahora que estamos resolviendo, que se interrumpió ese proceso, que estamos resolviendo los problemas estructurales, viene el momento de discutir los matices. Y en los matices hay matices que nos diferencian. Fíjate que el PRO es un partido que tiene una concepción mucho más porteñocéntrica porque surgen de ahí. Nosotros somos un partido que tenemos una concepción muchísimo más federal. Eso tiene que ver con la distribución de los recursos, tiene que ver con la distribución de las obras, tiene que ver con las economías regionales. Después, nosotros creemos que gran parte de los problemas de la economía argentina tienen que ver con la falta de una estructura política sólida y con la falta de confianza con respecto al sistema político. Ellos creen en las cuestiones técnicas nada más. Te doy un ejemplo que corrobora lo que yo digo. Nombramos un candidato a vicepresidente que es aceptable para los mercados y en un solo día tuvimos una baja de 100 puntos de riesgo país, que fue la misma baja que tuviste cuando salimos del default. Nosotros fuimos históricamente representantes de los sectores medios y de las pymes. Yo me decía, este gobierno, con aciertos y con errores, favoreció a ciertos sectores de la economía y sobre todo contuvo con un enorme gasto social los sectores más postergados. Pero no tuvimos todavía medidas muy importantes en favor de la clase media y de las pymes. Nosotros vamos a ir a trabajar para devolverle el crédito a las pymes, para inyectarle consumo a las clases medias. Estos matices que nos separan, si bien muchas cosas nos unen, hacen que nosotros creamos que es muy importante tener la visión de personas que vengan del radicalismo en el Congreso de la Nación. Exactamente. Yo coincido totalmente con Martín y aparte estamos en una instancia en donde Cambiemos tenemos que mirar de cara adelante
considero que el radicalismo siempre fue el protagonista de todos los momentos y los hechos importantes, históricos, políticos de la Argentina. Bueno, acá estamos, queremos ser parte y queremos la transformación desde adentro. Es hora de resolver eso que dice Martín, que es verdad, digamos, ni bien se asumió, se concentró en lo más importante y bueno, y estos matices es hora de ir resolviéndolo y con una postura radical. Y en ese caso, a vos, Paula, quiero preguntarte por el tema porque nosotros en la provincia de Santa Fe, que es tan heterogénea, también tenemos un sector importante del radicalismo dentro del Frente Progresista. Algunos no están conformes con Labaña Urtubey, no les cae muy bien, pero bueno, es una cuestión individual de algunos sectores. ¿Cómo llegás a ellos, a este sector del radicalismo, que la verdad que les hace ruidito, no les gustó mucho la fórmula? Yo, en lo personal, creo que el radicalismo fue el gran perdedor en el último junio. Digamos, si como partido estamos... Acá no hay sector que supere a otro sector. Entonces es un buen momento para recuperar el partido y empezar a hacer radicalismo. Entonces esta lista, como decía Martín, es toda radical. En su momento cada radical estuvo en el lugar que creía que tenía que estar. Bueno, hoy, pasadas las instancias provinciales y de cara a una reconstrucción partidaria, creo que es el momento de empezar a pensar en una unidad. Creo que los jóvenes hay como una renovación en la dirigencia que me parece sumamente potable, que viene a inyectar otro oxígeno, otros aires, y me parece que te lo vuelvo a repetir, es el momento de empezar a pararnos. Y eso es una invitación a participar. Nos pasa, hoy lo hablábamos con Martín antes de ingresar a otro programa, la gente que nos llama, nos escribe, una lista pura radical nos infla el pecho. Yo te agrego que estoy convencido que los radicales de todos los sectores de la provincia de Santa Fe nos van a acompañar, porque lo dialogamos permanentemente con ellos. De hecho, van a trabajar visiblemente en la campaña. Si vos querés votar radicales, hoy la única lista que podés votar es esta. Dudo también que se sientan muy cómodos con una fórmula donde el vicepresidente sea Urtubey, que creo que es la persona que representa al conservadurismo más firme de la República Argentina. Pero además te digo que nos va a acompañar mucha gente del PRO y sectores independientes. Yo he hablado con numerosos dirigentes muy importantes del PRO y vos, me calculo que debe haber sido lo mismo, porque tenés muy buena información y no están satisfechos con la lista que han conformado Federico Angelini y seguramente nos van a acompañar a nosotros en este trabajo, que como te decía, si bien tiene características propias de nuestro partido, somos una lista amplia, abierta, donde estamos permanentemente en contacto al intercambio de ideas y a la generación de consensos. Martín, Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a vos. Gracias por su Muchas gracias a vos.